Ya estamos de regreso con la sección que ustedes pidieron, el libro del monero. ¿Cómo estás, Hernández? Muy bien, Tomás, ¿cómo estás tú? Contenta porque sí llegamos a los 100. Llegamos a los 100,000 y fuimos por tu chicharrón. Sí. Que te debo confesar algo. A ver. No me encantó el chicharrón, ¿eh? ¿Cómo que no te encantó? O sea, sí está rico, pero es demasiado para mí. Es bueno, que... de hecho, todos pedimos el chiquito. Ajá. Porque el grande era una cosa monstruosa. Así de por sí el chiquito era una... Sí, una montaña. Una montaña ahí de... Pero es que ya no estoy en edad yo de esas cosas. Hace 20 años a lo mejor lo hubiera disfrutado un poco más. Pero es que, o sea, es como una ensalada, dices como una tú. ensalada, porque tenía zanahoria, pepino, piña. Sí, pero... Y también el chile... Bueno, sí, el chilito sí era poquito. Pero estuvo rico, ¿no? ¿O no? ¿No lo volverías a hacer? No creo. Para los 200,000 otra cosa entonces. Prefiero los chicharrones, porque además me destapaste un recuerdo de la infancia, que es el chicharrón que vendían afuera de la primaria. Que ese sí era chicharrón real, según yo. A lo mejor me engañaron toda la vida. Con limoncito y pero no vas a decir la salsita. Sí, pero muy... Sí, chicharrón, es de harina. Sí. Ese me gustaría volverlo a probar. Porque además, morder el chicharrón, pues está padre. Acá es imposible morder el chicharrón. Sí, porque tiene muchas cosas y ya puedes. hasta abajo, pues sí, queda el chicharrón. Pero bueno. Pero como experiencia, ¿qué dices? Lo logramos, llegamos, fuimos por nuestros chicharrones y fíjate, traigo una imagen que te va a gustar. A ver. Es la imagen de cuando te enteraste tú de que habíamos llegado a los 100,000. Si podemos, a ver, producción, ve nada más. Pues es que ya había perdido todas las esperanzas, porque no llegamos en la noticiera y aquí de Justo que esa sí, fue tu reacción cuando llegamos a los 100,000. ¿Cómo ves? Pues yo sí, digo que se quede como fondo de la noticiera hasta que lleguemos a los 200,000. No, mejor puedo improvisar otra frase. Bueno, pues muchas felicidades. A ti también. Y muchas gracias a todas y a todos por ayudarnos a llegar. Creo que ya llevamos ahorita 100,002. ¿Era son más de 100,000? Ya son más de 100,000. 100,003. Pues ahí, fíjate. Buena noticia. Oye, bueno, pues ahora sí que vamos al librero, pero antes quiero leer unos comentarios del librero anterior, cuando platicamos sobre Vivian Gornick. Graciela Díaz de la Garza nos comenta que, nos dice, también vale la pena leer de Vivian Gornick Cuentas pendientes, reflexiones de una lectora reincidente. La primera, Reimpresiones de 2022, y es también de Sexto Piso. Gracias, un gusto leer, y que Hernández nos comparta sus lecturas, muchas gracias. Pues sí, creo que Sexto Piso es quien ha publicado en español, si no toda la obra, pues por lo menos el grueso de la obra de Vivian Gornick. Luego, por acá tenemos mira, este está bueno, ya lo perdí. No, dice no es cierto, antes. Ya lo perdí, ¿ya ves? Ay. Alguien decía, ya lo perdí, pero alguien decía, y aquí está. Gena 6652 dice, interesante la novela de Vivian Gornick. ¿Y Carolina cuándo presenta un libro que le guste? ¿Verdad? Pues cuando me dejes. No, pues ve preparando ahí otro librero de Denova. Y platicamos de un libro que a ti te guste mucho, ¿no? De mis favoritos son de Pessoa. Mira. El guardador de rebaños es mi favorito. Pues ¿Puede ser de ese? Ve preparando un librero de Denova. Va. Y nos platicas. Va. Y finalmente, Alejandra Gutiérrez Cházaro dice, gracias, Caro y Monero Hernández. Me encantaría escuchar acerca del libro de Alejandro Páez Varela, Los vendedores de almas. Ok. Y como aquí se cumple lo que la gente nos pide, vamos a hablar de Los vendedores de almas de Alejandro Páez Varela. Porque además lo acabo de presentar. El sábado. El sábado pasado fue la presentación ahí en el Cine Lido, dentro de la librería Rosario Castellanos. Estuvo muy padre la presentación, casa llena, se quedó gente afuera, les pusieron ahí unas bocinas para que oyeran las burradas que dije yo y las cosas que dijeron Álvaro Delgado y Páez.
Y estuvo muy bonito, la gente muy amable. Me preguntaron por ti. Órale, Sí, qué me bonito. preguntaron por ti, te mandaron saludar. Además, la librería tuvo un bonito detalle que yo les agradezco mucho, que es que afuera de la entrada al auditorio, pues estaba la mesa con los libros de Páez Varela, y a un lado pusieron otra mesa con la trilogía del Che. Fíjate. Se me hace que a Alejandro Páez no le encantó mucho esa idea, pero bueno, yo les agradezco mucho. Entonces, estuve firmando varias trilogías del Che. Ahí en vivo. Sí. Órale, qué padre. Y entonces, bueno, pues sí, vamos a hablar hoy de Los Vendedores de Almas, pero quiero hablar de dos libros de Alejandro Páez Varela. Uno es Corazón de Kalashnikov, que es este libro, que es la primera novela de Alejandro. Esta la escribió en 2009, bueno, se publicó primero en 2009 en Editorial Planeta. Esa fue la primera edición que se hizo de esta novela, y después se publicó o se reeditó ya en Alfaguara en 2014. Mira, esta es la portada de la primera edición. La verdad es que no me gusta la portada. No, está más bonita esta de Alfaguara. Dice, Corazón de Kalashnikov. El amor en los tiempos del narco. El amor en los tiempos del narco. Sí, eso es como subtítulo de telenovela. El amor en los tiempos del narco, de Alejandro Páez Varela, de Editorial Planeta. Sí, no está muy padre la portada. Por alguna razón que yo no desconozco. Después se vuelve a editar esta novela, pero ahora en Alfaguara. Y justamente este año se cumplen 10 años de esa primera edición, y entonces Alfaguara acaba de sacar esta edición de aniversario, 10 años, de Corazón de Kalashnikov. Alejandro Páez Varela, pues la mayoría de la gente lo conocemos muy bien como periodista, como editor en jefe del proyecto de Sin embargo, un proyecto muy exitoso. Y que pues desde hace ya varios años hace mancuerna con el periodista Álvaro Delgado, que tuvimos hace muy poco tiempo en Estación Averno, al frente de este proyecto, ¿no? De los periodistas, un proyecto pues que mucha gente sigue. Yo siento que la gente que seguía mucho el proyecto periodístico de Carmen Aristegui se sintió muy decepcionada de esta gente, de las decisiones que tomó Carmen Aristegui en estos recientes años, y mucho de ese público, que finalmente es parte de ese público, es también público nuestro, del Chamuco, ¿no? Es gente muy crítica, gente muy ávida de consumir un periodismo honesto, un periodismo también crítico, pero sobre todo honesto, y buena parte de ese público encontró en Páez Varela y en Álvaro Delgado eso, un periodismo honesto y comprometido con la verdad, ¿no? Y entonces lo siguen mucho, y es realmente un proyecto muy importante y con mucho apoyo de la gente. Lo cual nos da mucho gusto a los que creemos en un periodismo honesto. Entonces la figura de Alejandro Páez Varela pues está muy identificada con eso, y poca gente sabíamos que es también un muy buen escritor. Y desde hace pues ya varios años que ha incursionado en la literatura, empezando con esta novela, Corazón de Kalashnikov, que es el inicio de una trilogía, que ahora pues voy a tener que leer toda la trilogía, ¿verdad? Y después pues les voy a compartir. La segunda novela de esa trilogía se llama El Reino de las Moscas, y la tercera se llama Música para Perros. Pero te digo, inició con esta, que es Corazón de Kalashnikov. Corazón de Kalashnikov, bueno, Kalashnikov es, pues mucha gente sabe, es este fusil de asalto creado por un ruso que se apellida Kalashnikov, Mikhail Kalashnikov, que es muy conocida en México porque también se conoce como AK-47, las famosas cuernos de chivo, que es este fusil de asalto que es muy usado por el narco. Y que curiosamente me enteré el otro día que en la bandera de Mozambique aparece el fusil Kalashnikov. Mira, ahí está. Que es muy extraño, ¿no? Sí. Parece muy raro eso, pero bueno. Entonces, pues esta metralleta AK-47, cuernos de chivo, te digo, es muy usada por el narco mexicano. Y un poquito, pues esa es
la idea del título de esta novela. La novela es una serie de historias de todo un mural de personajes que tienen que ver con esto, con el narco. Todos estos personajes habitan en un país, dice Alejandro Páez Varela, es un país que está entre Estados Unidos y México. Okay. Es un país distinto, que es el que vive en esa frontera. Entonces todas las historias que vienen de estos personajes suceden en la frontera México-Estados Unidos. Algunos están en Ciudad Juárez, otros están en El Paso, Texas, y todas estas historias están alrededor del narco. El libro pues está escrito, fue editado, te digo, por primera vez en 2009, entonces yo supongo que las historias que cuenta, aunque en el texto de contraportada dice que es Ciudad Juárez a mediados de la década de los 80, no sé, habría que preguntarle bien a Alejandro, pero yo cuando lo leí pues me recordé mucho esta época de la guerra de Calderón, ¿no? Uh-huh. En donde pues todo giraba alrededor sobre todo en esta zona del país, pues alrededor de los cárteles y de los sicarios y de la venta y compra de droga, y estos son los personajes que habitan esta novela. Y también está el contexto de las maquiladoras uh-huh. y de las muertas de Juárez. Entonces los personajes son estos, son sicarios, por ejemplo, sicarios peleados entre sí, agentes de la policía local, maquiladoras, un burdel y la historia de una mujer que llega ahí y comienza una vida con prostituta en ese lugar. Hay una historia de un dealer que trata de rehacer su vida en una ciudad en Estados Unidos, escapando de una venganza de narcos, y le sucede una tragedia. Entonces son todas estas historias, pero están entremezcladas, y además en una estructura que va dando saltos en el tiempo uh-huh. entre estos personajes. Me recordó mucho la película de Pulp Fiction, de uh-huh. Quentin Tarantino, uh-huh. que tú vas conociendo la historia y de repente ves lo que le sucedió al personaje tiempo antes uh-huh. y lo que le va a suceder después, y sí. se va armando una especie de rompecabezas en el tiempo. Entonces la novela empieza con una situación, con un asesinato, pero a la mitad de la novela vas entendiendo que el personaje tal fue el que mató a la persona al principio, y al final descubres que estás leyendo la historia de la persona, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Es una serie de saltos en el tiempo, en la estructura que te van narrando todas estas historias, ¿no? Y todas están de alguna manera entrelazadas. Está muy buena la novela, a mí me gustó mucho. Hay una voz narrativa muy específica de Alejandro Páez Varela. Le gusta mucho la repetición, es muy reiterativo en ciertas frases, como un estilo narrativo que le da mucha fuerza y subraya lo que el autor quiere contarnos. O sea, como lectores no nos deja uh-huh. interpretar otra cosa o tratar de dar un viaje en nuestra lectura, porque toma una frase y la repite y la vuelve a repetir como para que irnos llevando uh-huh. hacia lo que él quiere que entendamos, ¿no? Esto de una manera positiva, o sea, sí realmente su narración y su técnica narrativa con estas reiteraciones pues nos machaca pues las historias y nos las hace bastante comprensibles y nos hace vivirlas, ¿no? Corazón de Kalashnikov son una serie de personajes muy solos, hay mucha soledad en todos ellos, a pesar de que tienen relaciones entre sí, pero no dejan de ser personajes muy solitarios. Y hay en varias de las historias momentos en los que algunos de los personajes que están más experimentados en toda esta historia de violencia que se vive en la zona fronteriza, le dan como lecciones de vida a otros personajes. Hay una abuela que a su nieta le da algunos consejos de sobrevivencia finalmente en ese mundo. Y luego también hay momentos en que una prostituta vieja le da consejos a la joven que llega al burdel también de cómo sobrevivir uh-huh. Frente a la situación que va a vivir en ese lugar. Uh-huh. Es muy conmovedora y la sensación que me deja sí es como de soledad
de personajes muy, muy, muy solos. Al final del libro, bueno, en esta edición, al final viene una cosa que Páez Varela llama scrap. Y dice aquí, scrap es un término muy común en la maquiladora. Se refiere a desechos industriales. Así decidió el autor llamar a los siguientes textos. Piezas aisladas que se quedaron, por decisión suya, fuera de la primera edición de Corazón de Kalashnikov. Se publican ahora, en esta nueva edición, que marca el inicio de la trilogía que componen, además, El Reino de las Moscas y Música para Perros. Las 3 entregas, llamadas originalmente Los Libros del Desencanto, están publicadas, las 3, obviamente, en Alfaguara. Entonces, en este scrap, en estos desechos industriales de su propia novela, hay una parte que siento que narra muy bien lo que es este ambiente en la zona fronteriza y específicamente en Ciudad Juárez. Dice Páez Varela, algún día se irán y volverán con perfume y dólares, carros grandes y título profesional. Volverán por la nostalgia y porque dicen el agua salada de por acá da más sed de la que quita. Mientras anden de este lado, sin embargo, vivirán de los desechos, por los desechos, entre los desechos. De todo tipo de desechos, Juárez es una ciudad de desechos. Nadie dice que se vive mal, peor si está en otras partes de México, pero vivir al sur de la frontera y al norte del país obliga a convivir con y ser desechos. Y así fue desde muchos años antes, casi desde la firma de los tratados y hasta nuestros días. Así fue desde que El Paso, apenas un barrio pasando el río, se volvió un pueblo aparte. O sea, Ciudad Juárez es una ciudad de desechos. Y eso lo sientes conforme vas leyendo la novela, ¿no? Sí, son, te digo, como historias de mucha soledad y pues sí, de desechos, sí, son como, pues ahora sí que como la vida no vale nada, ¿no? En ese ambiente es una novela sórdida, es una novela con imágenes muy explícitas, fuertes, y que finalmente reflejan esta soledad. Uh-huh. Pues ese es Corazón de Kalashnikov, te digo, es la primera novela de Alejandro Páez Varela, y acaba de salir. Alejandro Páez Varela, si no me equivoco, es precisamente de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, es de Chihuahua, no sé si exactamente de Ciudad Juárez, pero sí es de Chihuahua, y pues toda su infancia y adolescencia la vivió allá, y luego ya se vino a la Ciudad de México, y sí, tiene todo obviamente, pues todo este ambiente en la frontera es algo que tiene muy, muy claro, ¿no? Muy vivido. Uh-huh. Es muy curioso conocer a alguien, a un escritor, antes de conocer sus libros. Generalmente, pues, conocemos a los escritores solamente por sus libros. Uh-huh. Uh-huh. Y leemos los libros y ya. Uh-huh. Raras veces conoces a alguien, te haces amigo de esa persona y después te enteras de que es escritor y que tiene libros y los lees. Uh-huh. Eso me pasó con Alejandro. Uh-huh. Y recuerdo en algunas pláticas, recuerdo en específico una en la casa de Helio Flores, en Jalapa. Uh-huh. Yo no tomo, pero pues ellos sí tenían ya sus mezcalitos y tal. Uh-huh. Y Alejandro es un gran contador de historias. Uh-huh. Y sobre todo un gran contador de anécdotas. Entonces, en esa vez recuerdo mucho cómo contaba cuando de muy joven trabajaba en los periódicos de allá, del norte del país, en las oficinas editoriales, ¿no? En las redacciones de estos periódicos. Y que empezó muy joven. Que empezó muy joven y pues las imprentas y todo pues era máquina y los teletipos y todo este ambiente, y lo cuenta muy bien. Yo me acuerdo que me gustó mucho escucharlo esa vez, porque es un gran narrador de anécdotas. Y bueno, pues claro, se entiende, es también muy, muy, muy buen escritor. Entonces, conocerlo ahora a través de sus libros, pues es curioso, porque además sí vas reconociendo un poco a la persona que conoces, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces el segundo libro que es su más reciente novela. En el Inter, pues está la trilogía de Corazón de Kalashnikov, El Reino de las Moscas y Música para Perros. Y tiene otra novela, esa no voy a recordar, Oriundo Laredo se llama. Otra historia que él dice, no la he leído, pero él dice que es una historia que tiene mucho humor. Entonces la voy a buscar también. Y tiene un libro de artículos y textos sueltos que se llama No incluye baterías, y hasta tiene un libro un poco de poesía, de prosa poética, que se llama Paracaídas que no abre. Esa sería como la bibliografía
literatura de Alejandro Páez. Acaba de salir entonces, te digo, hace un par de meses, Los vendedores de almas, que es una novela sorprendente, porque después de conocer esto, ¿no? De la trilogía de la frontera, los intereses, ¿ya se te cayeron los lentes? Levanta tus lentes, ¿no se rompieron? No. Ah, qué bueno. También. Después de conocer la trilogía de la frontera, pues uno esperaría que este libro, y conociendo el trabajo de Páez y demás, pues dices, bueno, vamos a ver, yo creo que un libro también que hable un poco de México, del México reciente. Y empecé a leerlo y era una cosa extrañísima, porque sucede en Tesalónica, en esta ciudad, en el Imperio Otomano, en el año 1666. Y una historia que tiene que ver con un personaje que es Sabbatai Zevi, que es un rabino que se hace llamar el nuevo Mesías. Y cómo la gente, los judíos lo siguen en la diáspora, y luego es detenido y es obligado a cambiar de religión, y hay un par de personajes que están viviendo una historia de amor, pues, en este contexto, y de repente la historia cambia totalmente hasta los años, a principios del siglo XX, en Cracovia, en Polonia. O sea, es una cosa rarísima, porque no tiene absolutamente nada que ver con los trabajos anteriores de Alejandro, ¿no? Pero bueno, la historia empieza así, y después la mayor parte de la novela es una historia, él dice que es una historia de amor, de amistad entre dos hombres, un judío polaco y un protestante alemán que se conocen en Cracovia en una situación muy azarosa en donde uno le salva la vida al otro, y se hacen amigos, se hacen muy amigos. Uno de ellos, que se llama Hans Bauer, el otro se llama Yago Galante. Además me gustó porque se llama Yago y mi gato se llama Yago. Y Hans Bauer es vendedor de almas, es decir, las almas son los trabajadores, la mano de obra, y él lo que hace es vender mano de obra a cualquier parte del país de Europa en donde se necesite. Se necesitan trabajadores para construcciones, para lo que se necesite. Y él lo que hace es eso. Es como que un traficante o un comerciante de mano de obra. Y estos son los vendedores de almas. Se asocian porque empiezan a identificarse una serie de cosas, entre ellas que los dos tienen un hijo y que el hijo de cada uno de ellos nació exactamente el mismo día. Y entonces ves esta historia, ¿no? El título de Vendedores de Almas es una referencia a un libro muy famoso de Gogol, que es Las Almas Muertas, que es un poco esta historia también. Y a lo largo de la relación entre estos dos personajes se suceden muchas cosas de la historia de Europa, del año, del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que incluso nos permiten ver que los personajes, Hans y Yago, viven historias muy de cerca de grandes personajes de la historia. O sea, están muy cerca de Sigmund Freud y de Caruso y de una serie de personajes importantes en la historia del siglo XX en Europa. Y es un buen pretexto para que Alejandro Páez exponga ahí lo que son sus pasiones, ¿no? Es un libro como de las grandes pasiones del autor. Básicamente, pues es la historia, las migraciones, la música, obviamente la literatura y hasta la cocina. Está todo vertido ahí, ¿no? Hay un momento que a mí me gustó mucho cuando están platicando Hans y Yago, porque Hans acaba de adquirir un gramófono, que es cuando empieza el gramófono, y por primera vez en la historia, pues la música se puede grabar y se puede escuchar. Entonces cualquier persona que pueda adquirir un gramófono y un disco puede escuchar música grabada por primera vez en la historia. Y entonces empieza a hacer una reflexión de cómo antes de eso, pues la gente que quería escuchar música, que quería escuchar una sinfonía, un concierto de un gran músico,
Pues solo yendo a un concierto, a una sala de conciertos. Era la única manera que podías escuchar. Entonces, hablan incluso de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Cuando se estrena la Novena Sinfonía de Beethoven, pues la gente va y la escucha. Y la siguiente vez que tú podías escuchar esa sinfonía de Beethoven, pues era cuando en algún lugar, en alguna sala de conciertos, pues alguien la interpretara, ¿no? Si no, no la podías volver a escuchar nunca. Sí. Y entonces la reflexión es, bueno, eso obligó a Beethoven a que un pasaje, un fragmento musical de su Novena Sinfonía lo tuviera que repetir una y otra vez para que la persona que lo escuche se le quedara grabado. Okay. ¿Qué hubiera pasado si ya hubiera existido el gramófono y eso hubiera cambiado la manera de hacer música? Entonces estas reflexiones que parece que son obvias, ¿no? Pues realmente a mí me parecieron muy importantes, ¿no? ¿Cómo habrá sido la vida cuando tú ya no podías volver a escuchar una música que te gustaba tanto porque solo la única manera era en vivo, ¿no? No estaba la música grabada. Y así son una serie de cosas, de historias que van armando toda la novela, y al final regresamos a unos personajes que parece que se reencuentran 250 años después en Nuevo México, que se conocieron en Tesalónica en 1666, cuando estaban en la diáspora judía, huyendo después de que fue apresado el nuevo Mesías. Estos dos personajes que se conocen ahí, aparentemente se vuelven a reencontrar en una vida futura, en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos que se llama Hot Springs, y que aprendí yo leyendo el libro, que curiosamente esa ciudad cambió de nombre a Truths and Consequences, Verdades y Consecuencias, que así se llamaba un programa de televisión, de concursos, gringo, que su conductor hace como un concurso o algo así, y entonces se premia a la ciudad que cambie su nombre para ponerse el nombre del programa de concursos. O sea, es como si, ¿cómo se llama este programa? 100 mexicanos dijeron. ¿Cómo se llamaba el conductor? Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil. Es como si Marco Antonio Regil dijera, la Ciudad de México, que se llame ahora 100 mexicanos dijeron, vamos a grabar todas las semanas nuestro programa ahí. Bueno, pues eso hicieron en Estados Unidos. O sea, pero sí existe, y la ciudad se cambió de nombre, y existe actualmente esa ciudad que se llama Truths and Consequences. Bueno, pues con varias notitas, historias así, abundan en la novela. Es una novela, no es fácil de leer, pero es muy interesante. Son muchas historias, es una especie como de rompecabezas, pero un rompecabezas curioso, porque las piezas de los rompecabezas caben solamente en un espacio, y solo en ese espacio, no pueden caber en otro, sino cómo lo armas. Bueno, pues en este rompecabezas las piezas pueden ir en un lugar o pueden ir en otro, porque es una novela que habla, y yo creo que ese es el gran tema de la novela, de las casualidades y de las coincidencias, pero que además trata como que de explicar que las casualidades y las coincidencias no necesariamente son azarosas, sino que suceden realmente por algo. Y por lo tanto dejan de ser coincidencias y casualidades, ¿no? Entonces es una cosa extraña, porque lo son, pero a la vez realmente no lo son. Hay un momento también al final de la novela, no, está de acá, dije, ay, qué raro, no hablaba de esto, ya me lo cambiaron. Donde están los personajes, hay unos personajes, no son Hans y Yago, sino son otros personajes que están hablando sobre la Biblia. Entonces le dice uno al otro, es un abuelo que le dice al marido de su hija, de su nieta, perdón, le dice, ¿usted cree entonces que el Nuevo Testamento es un pastiche de la casualidad reformado y ampliado y modificado de un original? Sigue la discusión. Y después, más adelante, el abuelo le vuelve a decir, si sigo bien la conversación, usted habla de una Biblia hecha por los jirones de la casualidad, por el azar y las contingencias del tiempo. Si creo en lo que usted dice, el Nuevo Testamento fue alterado por necesidad. ¿Es así? Entonces creo que esta narración que hace aquí Páez a través de estos dos personajes narra exactamente lo que es
Los vendedores de almas. Es un pastiche de la casualidad, reformado y ampliado y modificado de un original. Esta novela está hecha por los jirones de la casualidad, por el azar y las contingencias del tiempo. Pero yo siento que mucho con la idea de que las casualidades y el azar realmente no lo son tanto, y todo tiene una justificación. Es una novela muy interesante, rompe totalmente con la obra de Páez Varela y con lo que uno podría esperar. A lo mejor es un error, ¿no? Fue un error de mi parte haber esperado algo del autor, pero estuvo bien porque me sorprendió muchísimo y muy gratamente. Además, está escrito de una manera, había momentos en que la estaba leyendo y perdía la noción de que estaba leyendo a un autor mexicano escribiendo una novela en 2025, sino parecía un autor europeo a principios del siglo XX, ¿no? Y te digo, está salpicado todo el tiempo de la historia. Hay una parte en que estos dos personajes, Hans Bauer y Yago Galante, dejan una casa que tenían, y esa casa se convierte en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces son dos personajes que van por Europa en el siglo XX y están siendo parte. Es una historia con minúsculas que finalmente están siendo parte de la historia con mayúsculas de Europa en el siglo XX. Pues más o menos esa es la historia. Decía yo en la presentación, todos estos elementos pues aparentan conformar una historia muy pretenciosa, y sí lo es, pero siento yo que pues gracias a la pluma de Páez Varela, esa pretensión llega a buen puerto. Entonces, pues muy recomendables las dos novelas de Páez Varela, y pues esta última te digo, es una muy grata sorpresa. ¿Crees que es como extraño encontrar a periodistas que hagan novela? Fíjate que justamente eso, en la presentación del libro el sábado pasado, Álvaro Delgado comentó eso en su presentación, porque él dijo, no es común. O sea, es común encontrar a periodistas que escriben. Pero dice él, el problema luego con estos es que ni son periodistas ni son escritores, ¿no? Y en este caso sí a mí me sorprendió mucho y muy gratamente, sí encontrar la pluma de un escritor. O sea, porque además, bueno, en Corazón de Kalashnikov sí es más posible ver al periodista en la novela, pero no tanto, porque finalmente la historia está contada como o sea, sí está contada por un escritor, por el tema, porque además finalmente uno entra a los libros, por eso a mí no me gusta mucho saber del libro antes de leerlo. Yo nunca vería el libro del Monero. Esta es una sección que yo nunca vería, porque a mí me gusta entrar a los libros sin saber absolutamente nada en la medida de lo posible. Hay veces que no lo puedes evitar, sobre todo con los clásicos, ¿no? Pero bueno, hay mucho prejuicio. Por eso no me gusta mucho saber el libro que voy a leer, porque no quiero que haya ningún prejuicio. Te predispone, ¿no? Exacto. Entonces, si tú solo conoces a Alejandro Páez Varela como el periodista que es, pues entras predispuesto a leer sus novelas. Y tratas, porque además uno siempre busca la zona de confort, siempre buscas la manera de sentirte cómodo y que no te muevan la silla. Y entonces, pues buscas al personaje que ya conoces. Cuando lees Corazón de Kalashnikov, encuentras a un personaje pues, que vive en la frontera, que sí es más o menos el personaje que conoces, pero no encuentras a un periodista escribiendo el libro, sí encuentras a un escritor, sí encuentras una narración, una estructura narrativa eficaz, complicada, y una serie de descripciones que sí te hablan de un escritor. En Los vendedores de almas, pues de plano ya pierdes ese elemento que es el elemento conocido del personaje que ya conoces, que es periodista, y te vas de veras a un escritor que te está contando ya una historia totalmente distinta, en un país ajeno, en un tiempo ajeno, y en donde encuentras sí los recursos de un escritor, y de un muy buen escritor.
Álvaro Delgado, en su texto que leyó, recoge varias de las metáforas que usa Páez Varela en la novela, y son metáforas muy afortunadas. Yo siempre he pensado que un buen escritor es aquel que puede describir de la mejor manera una situación, un momento o algo, y que incluso encontrar las metáforas que mejor te lo pueden describir. Cuando hablamos de Han Kang, ¿no? Yo siempre recuerdo esta idea de la cicatriz en la cara del profesor de griego, que ella dice es la ruta que sigue una lágrima, ¿no? Los buenos escritores encuentran las metáforas perfectas, las que sí te llevan en el sentido para que tú puedas comprender la imagen que estás leyendo. Y creo que Páez lo tiene muy, muy bien. Hay una buena pluma. Yo creo que hay aquí y se lo dije el sábado, hay un gran lector, un amante de la literatura, que ha sabido decodificar las herramientas de los buenos escritores y poderlas él aplicar, ¿no? en sus novelas. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, sí hay muchos periodistas que quisieran escribir, no muchos lo logran. Creo que Fabricio Mejía es un buen ejemplo, aunque él nunca fue reportero, pero sí es periodista, y sobre todo es un gran cronista, pero también es un gran escritor. Y es un gran analista político, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sus novelas tienen el talento, pues, de un buen escritor. Y pues Alejandro es un buen ejemplo, ¿no? Tal vez un ejemplo de quien no, y si me escucha, pues bueno, le mando saludos a Ricardo Rafael, ¿no? Acabo de leer su novela hace pocos meses, en donde yo veo a un periodista, no veo a un escritor. De hecho, las partes en donde siento que intenta hacer literatura me parece que son las más flojas de su novela. Pero porque justo estaba como entre la ficción y... Sí, ni se decide hacer, claro, te digo que él trata de seguir esta idea de Truman Capote, de A Sangre Fría, donde sí, pues estás narrando un hecho real, un hecho tan conocido como lo del caso de Isabel Miranda de Wallace, y pues nunca encuentra la manera de hacer literatura. Si su pretensión era hacer literatura, yo creo que falló totalmente. Si su pretensión era hacer un libro periodístico con este tema tan importante, me parece que es afortunadísimo, ¿no? Está el otro caso, que ahora estaría bien releerlo, de Volpi, del libro, se llama una novela criminal, si no mal recuerdo. Creo que sí. Sobre el caso del montaje, ¿no? De Israel Vallarta y Florence Cassés, que también se queda en la cuestión periodística, ¿no? Pero Jorge Volpi es escritor y ha escrito libros de ficción y son buenos libros. Entonces, pues sí, él es más conocido como escritor que como... De hecho, no es periodista, es escritor. Casi como que siempre... O eres más... O eres, los que han tratado de estar en los dos campos son más reconocidos en uno de ellos que en el otro, claro, ¿no? Y en el caso de Páez Varela es más reconocido como periodista. Yo descubro un muy buen escritor. Supongo que conforme más libros vaya publicando también tendrá ese reconocimiento. Ahorita es más reconocido como periodista, pero es en verdad un muy buen escritor. Bueno, a ver, vamos a leer algunos mensajes porque ya hasta se nos están pasando. Espérenme. Ahora sí nos han escrito mucho, oigan. Y cada vez nos van a escribir más porque cada vez tienes más público. Tenemos. Lo malo de eso es que después ya no se va a poder leer todos los mensajes, va a ser imposible. Pero bueno. Pues ya menos que nos tardemos 5 horas. Yo sé que lo van a entender, sí, quienes nos ven y escuchan. Bueno, pero mientras se pueda, se puede. Hacer el esfuerzo. Aquí Laura Millán dice, mi sección favorita, gracias, muy divertido verlo celebrar, que cada día somos más. También aquí Teresa dice, ay Carito, eres un encanto con tu cara de sorprendida. Dice Chicahualus. Ponla otra vez, Román. No, ya no. Bueno, ponlo. ¿Verdad que quieren ver otra vez la cara de sorprendida de Nova? Casi, bueno, dice... Son grandes habilidades histriónicas. Oh, sí. No, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que ya sabías y estabas actuando? No, fue una reacción 100% natural porque no sabía que ya llegábamos a los 100,000.
Claro, claro. Acá Chica Walustli nos dice, felicidades por sus 100,000 suscriptores. Nuestros 100,000 suscriptores, Chica Walustli. Y suscriptoras. Y suscriptoras. Y algún día regresaré a México por mi chicharrón, pero con chilito y limón, como el que tú decías. Sí, hay que buscar un lugar donde... Pues hay escuelas. Hay que ir Pero todavía venden a esos buscar chicharrones. escuelas. Voy a poner a buscar en las escuelas y me van a agarrar por sospechoso. Ajá, señor, ¿qué hace aquí en Está tantas bien. escuelas? No quería Bueno, lo que chicharrón. también es muy rico en las escuelas, y ahí sí yo, iba a buscar, son los heladitos de limón, pero no sé si a ti te tocó que, bueno, son nieves de limón, pero con conitos como muy delgados, y les echan mermelada de fresa. Ay, no. Ay, hasta se me antojó. ¿Sí? ¿No los han probado? No, hay varias generaciones entre tu experiencia escolar y la mía, entonces sí, esos no los recuerdo. O sea, No de los esos, ubico. ¿ves? De los carritos de helados, Sí, bueno, de sí, nieves sí, que sí. ponen Ajá. afuera de las escuelas. Y entonces hay a veces, bueno, en la mía me tocaba como de vainilla, de limón, pero eran nieves. Y entonces les echaban a la de limón mermelada de fresa, Nieve, a ver, es que, ¿cuál es la nieve? la de agua. Bueno, la de... Ajá, creo y que es el la que helado se llama así. Y el es helado el de leche. El de leche. Creo que Pero sí, los ¿no? dos son en cono. Ajá. O bueno, puede ser en otras, pero Sí, generalmente en pero conito. según yo, de los carritos, lo rico también es el conito porque es muy delgadito, es como blea. Ujú, Y en ujú. las heladerías y Es así más son grueso. como galleta. Sí. Entonces, Ay, ya se me antojó. uno así y en la nieve esquina de mi limón. casa hay una heladería Ujú. y siempre voy y compro el que más me gusta, de chocolate y almendra. Ay, qué rico. Pero se le sacaba bien rápido y entonces... Cuando voy entrando y veo la cara de la chica que atiende, y cuando me ve, si pone cara así triste, ya Ya sé no que hay. ya no va a ver. Pero bueno, en fin. Bueno, a ver, vamos por eso. Ah, ya se me pasaron unos. Acá dice... Es bien antojadiza, ¿verdad? Ay, sí. Ya se me hizo. Dice aquí Kika, saludos, siempre veo el librero los días sábados y hoy por fin pude verlos en vivo. Pero verlo también el Ay. sábado. Pues Ajá, total. puedes repetir, Pues Kika. Dice también... Para afianzar el vínculo. aprendizaje. Dice aquí Skull Clamp. Moreno Hernández, dice mi mamá que tiene todos los libros que dibujaste en tu librero. Ah, no le creo. ¿En serio? Ay, mándanos foto. Deberíamos de hacer no creo que tenga todos. O sea que, señora, tiene mi librero. ¿Por qué hace eso? Ay, que nos mande foto Sí. para ver. Sí. ¿No? Además no puede ser porque unos son inventos. No existe. La mayoría sí existen, son reales y sí son de mi librero. De mi librero de caricatura, fíjate. Aunque metí ahí Tienes otros. varios libreros, supongo. Sí, y tengo uno que es de pura caricatura Ajá. y arte, caricatura, pintura. Y tengo dos que es de pura novela gráfica. Y luego están los de literatura y los de ensayo y así. Pues sí. ¿O tú cómo los tienes ordenados tus libros? No, pues así amontonados. No, yo los tengo así por esa Un día deberíamos clasificación hacer- y en orden y en alfabético. Ay, no inventes. No en alfabético por autor, por apellido. Y luego que cuando lo sacas Con- y después no pues dices... lo vuelvo a poner ahí. Y cuando se me juntan varios, Ajá. pues tengo que ir recorriendo para ir acomodando los nuevos en su lugar. Un día deberías presentarnos tu librero real. Hacer un librero del Monero en tu librero real. Bueno, en tus libreros real. Oh, ya se me fueron unos. Es que aquí esta aplicación no nos deja... Como que los va pasando. Aquí Laura Millán dice... dice Gerardo, ninguno son míos, todos son políticos que se enriquecen a costa del pueblo. Se me fue lo Ay, que Gerardo estaba anda viendo. de provocador bien padre, ¿verdad? En el chat. Sí. Saludos, Gerardo. Dice aquí Evan, disculpen, una observación, tal vez me equivoque, disculpen la ignorancia, pero creo que la fecha está mal escrita. A ver. Es que luego viene el formato gringo que primero va el mes y luego el día, ¿verdad? Dice aquí Ariadna, Sí. 6 ya de estoy agosto. leyendo la clase de griego, me está gustando mucho y viene en camino los Oh. apegos feroces. Eso es todo, Ariadna. Ya eres toda una librera del monero. Ajá. ¿Cómo? Bueno, Pues los libreros del libre monero. lovers. Dice Monero aquí- libreros y monero libreras. Aquí Xochitl nos dice, llegué tarde, ¿de qué carta hablan? Carta. Ah, debe ser la de Andy, que no le gusta que le digan Andy. ¿No? Ah, Sí, pues sí. pero esa ya la hablamos hace ratito. A lo mejor no la está viendo en tiempo real. Ah, bueno, y regrésale ahí, Xochitl. Acá dice también, a ver, sobre el librero. Dice, mira, fíjate.
Aquí dice Elsa, hola Monero, justo a mí me pasó con Aristegui, todo un duelo. Sí, fue triste esa historia. Sí, aquí Noemí dice, buen día, saludos, lista para escuchar. Dice Javo, otro buen libro sobre vendimia y periodismo es El vendedor de silencio de Serna. Muy buen libro. Serna es un extraordinario escritor. Luego ahí sus opiniones políticas, ahí lo vimos apoyando a Xóchitl Gálvez y demás, pero es un extraordinario escritor. El vendedor de silencio es muy bueno y tiene un libro extraordinario que es una biografía novelada de Antonio López de Santa Anna, que se llama El seductor de la patria. Y también sus cuentos son muy... Tiene un cuento buenísimo, no me voy a acordar del nombre, pero se trata de un escritor en algún estado de la República, no recuerdo, creo que en Jalapa, una cosa así. Bueno, Jalapa no es estado, pero bueno, en alguna ciudad de algún estado de la República, que no es la Ciudad de México, que le mandas, a ver si me acuerdo bien, creo que le manda su novela a Octavio Paz y Octavio Paz le responde. Le manda una carta respondiéndole y opinando sobre su trabajo y el tipo está pues exultante de que Octavio Paz le respondió, entonces organiza una fiesta con todos sus amigos para enseñarles eso y con todos sus enemigos para presumirles que Octavio Paz le escribió. Y tiene una hija chiquita que le rayonea toda la carta. Y entonces pues él ya no sabe cómo hacer y se viene a la Ciudad de México a buscar a Octavio Paz y le están haciendo a Octavio Paz un homenaje y está Cedillo y él quiere llegar a Octavio. O sea, es una historia muy divertida. ¿Cómo dices que se llama eso? Es que es un cuento, pero no me acuerdo cómo se llama. Si alguien lo conoce, que nos diga. A ver, que nos tiene un nombre muy especial. Y ni siquiera me acuerdo en qué libro está. Pero bueno, voy a investigarlo bien y si alguien que nos está viendo lo sabe, que nos lo diga, y si no, yo luego les paso el dato bien de en qué libro viene y cómo se llama el cuento. Va. Las Vanilas, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, ahorita vemos. Aquí R nos dice, deberían invitar a Páez a estación, a ver. No es mala idea. Es más, ahorita mismo le voy a mandar un mensajito y estaría bueno. Y lo vemos. Y hoy en la tarde, hoy en la noche. Hoy en la noche. Platicamos con él en Estación Averno, ¿no? Estaría bueno. ¿Va? ¿Quién propuso eso? R. R. Aquí lo que pidan, se hace. Buena idea, R. Acá nos pone también, dice América, o sea, ahí se ven. Dice Raúl Emilio, me considero entre el público que migró de Aristegui a otras propuestas periodísticas como Astillero y Los Periodistas. Es que yo siento que lo más importante es la gente. Uh-huh. Siempre he pensado que lo más importante es la gente. Y perder de vista eso me parece que es un error. Y los periodistas, analistas, líderes de opinión, que pierdan de vista eso, yo creo que pierden lo más importante. Uh-huh. Fíjate, cuando corren a Aristegui de MBS, pues la gente se organizó y salió a la calle y protestó por el derecho de las audiencias. Uh-huh. Incluso hasta se solicitaron amparos. Uh-huh. Y muchísima gente, y se hicieron sesiones para tratar de ver cómo se solicitaban esos amparos y demás. Y sí, se hizo. Fue todo un movimiento, pues, uh-huh, para exigir el regreso de Carmen Aristegui. Entonces, imagínate, la gente hasta solicitando amparos por eso. Sí. Y yo siento que la gente se sintió muy decepcionada después, uh-huh, ¿no? Por cómo Aristegui, pues de plano, le cedió todo su espacio, o el 90% de su espacio, pues a las voces de derecha. Sí. ¿No? En donde estas voces, pues, en buena medida, mienten abiertamente, ¿no? Uh-huh. Eso, pues claro que la gente lo sintió como como sentirse traicionados de alguna manera. Claro. Y eso a mí me parece que es un error, pero bueno. Uh-huh. También cada quien. Tal vez como intentar subestimar, ¿no? Totalmente, a la audiencia. Totalmente. Y pues esto no es posible. Y yo creo que bien como lo decías al inicio, pues de ahí también el éxito de proyectos como Sin embargo y pues otros proyectos periodísticos que se hacen, ¿no? Ya me mandaron aquí, producción, muchas gracias, producción, que
Aquí está el tiro. ¿Qué tal? La vanagloria se llama el cuento La vanagloria de Enrique Serna. Ha de ser. A ver si... ¿en qué libro no sabemos dónde está? Es que yo leí en alguna de sus compilaciones de cuentos. La vanagloria se llama. Uh-huh. Ya nos quedamos callados todos. Ay. Es que estaba buscándolo. A ver, déjenme seguir leyendo. Dice aquí, Rocío dice, muy cierto, joven monero. Mira, aquí está. Bueno, encontré aquí algo. Dice, la vanagloria, el texto de la vanagloria de Enrique Serna lo encuentran en la colección de relatos llamada Solo Cuento de la UNAM. Pero esta es una colección de cuentos de varios autores. Ajá. Yo lo leí en una compilación del propio Serna. Sí, mira, un escritor recibe una carta elogiosa de Octavio Paz, lo que podía impulsar su carrera. Sin embargo, su hija garabatea y destruye la carta. Está muy divertida. Tomo 1, ¿no? Del 2009, de ese de Solo Cuento, pero dices que... Yo lo leí en un libro de solo de cuentos de Serna. De Serna, sí. Bueno, ahí lo buscamos también. Aquí te dicen, te digo, muy cierto, joven monero. Joven monero, muchas gracias, Rocío. Elsa también dice, saludos al monero Hernández por sus comentarios. Marco nos dice, el estilo de esa novela no se llama no lineal el estilo de esa novela se llama no lineal o estructura de historias entrelazadas. Sí, sí, sí. Mira, justamente le comenté a Páez Varela que la estructura de su libro de Corazón de Kalashnikov me había recordado mucho a Pulp Fiction de Tarantino. Y me contesta, brincos en el tiempo, historias que se cruzan, sí. Es correcto. Es correcto. Acá Esther dice, y una carita de... dice aquí Rosalía, mucho de este concepto de desecho tiene que ver con el que en la frontera se vive de artículos, ropa y comida de segunda, que en El Paso ponen en oferta, igual porque a la frontera llega. Sí, de hecho, ahí narra Páez Varela las llantas de los coches, como la vida que tienen las llantas de los coches. O sea, no es que ya no sirve la llanta y la tiran. No, la aprovechan y consiguen llantas de desecho para otro coche y luego cuando ya para el coche no funciona, entonces ponen las llantas para sobre esas llantas construir las casas, para aprovechar porque el piso es muy endeble y entonces eso te ayuda, en fin, es la utilización de los desechos de una manera. Y habla también de unos puestos de colitas de pollo, que son muy famosos muy famosos en si no iba a encontrar colitas de pollo en Cracovia. Dice, en la esquina de Ramón Corón y Galeana, en el centro de la ciudad, había un puesto de lonches muy famoso, lonches de colitas de pavo. Y dice nadie come cola de pavo en Estados Unidos y acá son un manjar. También son un manjar otros desechos del mismo animal, porque los güeros, dice, solo comen la pechuguita. O sea, todo lo que los gringos desechan, pues acá se aprovecha para mil cosas. De hecho, aquí también nos dice Rosalía, a la frontera llega gente expulsada por falta de fuentes de trabajo, gente que no alcanzó parte del pastel de la nación. Dice aquí Alfonso Monero, ¿qué pasa si escucho libros en YouTube? Pues nada, los escuchas con mucha atención para que... Pues está muy bien, ¿no? Digo, cada quien que se acerca a la literatura como quiera, me parece fantástico. Yo no puedo. Yo he tratado audiolibros, he tratado, ¿cómo se llama? Los libros que lees en Kindle. He tratado el Kindle, libros acá en el telefonito, de plano no puedo. No lo siento igual. Yo necesito el objeto, pero pues es cuestión también generacional y de gustos sobre todo, ¿no? Claro. Porque dicen que el Kindle es muy bueno y que no es igual que el telefonito porque la luz, no sé qué. Tiene tinta digital. Tiene tinta digital, mira. Pero yo no me siento bien. No me hallo leyendo libros así. Y una vez
hace mucho bajé una aplicación que te leía los libros. Y tú escogías ahí con qué voz. Y entonces pues, ponías el libro y lo leía. ¿En serio? Y no, fue horrible, o sea, no entendía yo nada, no me gustó nada. Uh-huh. Porque luego uno busca también maneras de leer cuando estás trabajando. Por ejemplo, si estoy dibujando, pues si oigo un libro, pues bueno, a lo mejor funciona. Pero no. Porque como alguna vez te comentaba, que cuando uno dibuja entra en en un estado alterado de la conciencia, pues me pongo a dibujar y cuando me doy cuenta ya acabó el libro que estaba oyendo y no entendí nada, no lo pelé. Entonces, bueno, pues claro que puedes oír libros en YouTube y buscar las maneras. A cada quien le acomoda de distinta manera. Más bien cuéntanos, hazlo y nos cuentas. Ajá, ¿cómo fue la experiencia? A ver, aquí dice Rocío, al escuchar al Monero Hernández me transmite una gran tranquilidad. Dice Irmalú, dice Irmalú Hernández es un gran lector, un lujo. Muchas gracias, Irmalú. Julián le dice a Gerardo, todavía sobrevives en este chat. Dice Otilio, ¿desde cuándo trabaja en la jornada del Monero Hernández? Voy a cumplir 20 años. Desde 2005. En septiembre, creo. En septiembre de este año. O sea, el mes que entra, cumplo 20 años en la jornada. ¿Va a ser pachanga? Claro. ¿Nos vas a invitar? Chicharrón preparado para todos. No. No, pero dijiste que no te gustó tanto ese chicharrón. Es más, creo que tengo por aquí, el otro día encontré, a ver si lo encuentro en lo que lees los otros comentarios. Ok. Sí, aquí está. Te lo voy a mandar, Román. A ver, mientras aquí Irmalú nos dice, y Páez Varela es un gran escritor. Dice aquí, Bisol, de los millonarios desaparecen de Sabina Berman, puedo decir que es de lectura rápida. La entrevista que hizo Sabina a Alejandro muestra lo que uno puede esperar de ellos como escritores. Que también tenemos aquí una entrevista con Sabina Berman. También acá... Le acabo de mandar a Román, mira, ahí está. A ver. Que el 7 de septiembre de 2005, esta es la primera plana del 7 de septiembre de 2005, y si se fijan, en la parte inferior izquierda hay un recuadrito que dice, el Monero José Hernández desde hoy en la jornada. Hace poquito me encontré esta y entonces la guardé. Pues sí, para el próximo 7 de septiembre, que ya es en un mes. 20 años exactamente. 20 sí. años, exactamente. Oye, pues sí, una fiesta o algo, ¿no? Espérate, primero deja ver si llego. ¿Qué tal que me corren antes? No creo. A ver, aquí también Rocío nos dice, sí, Fabricio es un grande. Nos dicen aquí, de Fabricio mi novela favorita es Los Ninguneados. Saludos Hernández y de Nova y Hernández. Ese no lo he leído de Fabricio. Los Ninguneados no la conozco. Bueno, aquí creo que se están peleando por Gerardo, porque Eric dice, no defiendo a nadie, pero Gerardo a mi parecer no ha dicho nada fuera de lo que percibe. Dice acá. Gerardo llegó al chat a provocar y yo siempre tengo como regla no caer en la provocación. Pues sí. Entonces, porque aparte aquí pues no somos buena onda. Pues. Sí. Hace rato, no sé si él o quien me dijo, ahora sí te bañaste. Yo dije, ya me baño diario nada más. no me peino diario, no me da tiempo. Pues sí me baño diario, pero luego sí, no sé si era Gerardo otro, pero pues se pasan, pero pues aquí intentamos. Aquí no somos mala onda, la verdad. No, claro que no. Provocamos. Bueno, dice Eugenia, yo lo saludo y abrazo con todo cariño, antes de que no se pueda. Dice Ramón, excelente programa, felicidades, admirador de Hernández de siempre. Dice Teresa, ahí mismo pidan el chicharrón solito, no creo que no los vendan. Pues sí, pero... Pero es un chicharrón de harina y todo cucho. Está con mucho... No, miren, es que es para todos los gustos, pues. Para los gustos cuchos. Para los gustos cuchos. Exacto. No, a ver. Para gustos cuchos, para gustos... No, o sea, a mí tiene su gracia y sí sabe rico. Sí está rico,
te digo, para mí ya es demasiado. Es que siento que es demasiado. O sea, sí es como... demasiado. Es como cuando pides una torta cubana de esas... Ajá, porque hay tortas cubanas que son comibles, pero hay otras que ya no las puedes comer. O las tostadas. Ah, sí. Tostadas de pierna, que son muy ricas, sí, pero que luego te las dan tan... Con tanto. Y se te remoja la tostada y se te empieza a romper. Es un poco y te la mueres y... Eso pasa. Y esos chicharrones sí son incomibles, en el sentido de que no... Bueno, así no, claro. Por eso te dan en el tenedorcito. Hay gente, y es cuestión de... Pero a ver, yo no me llené. En gusto se rompen madres. Y entonces tú no te llenaste, ¿cierto? No, pues después, pues que comimos otras cosas. Sí. Pero pues sí, yo no disfruté comerme... Como se está rompiendo nuestro corazón aquí en vivo, bueno, todos muy felices con el video del chicharrón preparado y tú, pues a mí no me gustó. No, sí me gustó, pero no pude disfrutar la experiencia al 100%, porque te la comes con el tenedorcito, porque no le puedes dar la mordida. No le puedes dar la mordida. Y parte de la gracia de comer un chicharrón, pues es darle una mordida, ¿no? Bueno, un día te va a llevar entonces o esos de las escuelas o en el Bosque de Aragón, ahí sí venden de esos. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y esos sí están con un poquito menos más cerquita. Porque los de Chapultepec la verdad siento que no están tan ricos. No, y es más complicado también. Ajá. Ok. Tampoco te va a obligar. 200. Tú dijiste que a los 200 ibas a elegir algo que tú quisieras, entonces basta de la dictadura del chicharrón preparado. Ok. Sí. Aquí. Damos vuelta a la página. Okay, después del corazón roto, ok. Bueno, Viviana aquí nos dice felicidades. Estrella Marinera, en el Parque de los Venados venden chicharrones preparados y están buenos. Ah, muy bien. Y está cerca. Vamos. Está cerca. Lo voy a buscar. Dice Teresa, esos heladitos caros yo los he visto en Chapultepec. El cono también es harina. Si nos puede hacer un waffle. reportaje sobre esos heladitos, estaría bien. Bueno, me comprometo con la misión. Con imágenes y todo para... Va. Porque no los imagino. Dice aquí también en Chapultepec los encuentran ¿Ya ricos viste? y baratos. Esos conitos también son de harina, no de waffle. Chale. Chin. Según yo, bueno, no sé ya. Dice aquí Teresa, ya vamos conociendo a Caro, todo se le antoja. La verdad sí, amigos. Sergio dice, yo ya me comí mi chicharrón auténtico de cerdo para celebrar 100,000 suscriptores, aunque nomás con limón y chile. Eres de los míos. Bueno, pues podemos, nada está peleado con, o sea, podemos también, así de cerdo con chile y limón. Dice Eugenia, en mi época los helados de cono estaban fuera de las primarias, eran de vainilla y limón, sin pintura color verde, obvio no le ponía nada más. Ah, no me le ponían esa. Dice Marta, saludos hoy que también llegué en vivo. Dice Neto, muy bienvenida Marta. Neto dice, saludos, viva la literatura. Dice Vivian, por el 1,000,000 de suscriptores. Dice, mira, ya nos dice el Skullclan, dice, ella no se creía que lo dibujó para su hijo, creyó que sí tenía el librero ahí, le voy a pedir fotos. Es que ves que contaste que lo habías... Sí. Ajá. Es que sí, mira, ahí está Mafalda, de Quino, Dumier, Calvin y Hobbes. Rius. Alicia, está Alicia en el País de las Maravillas, todo Boogie. Mira, ese que está justo atrás de tu hombro. No, el otro, ese. ¿Ves que dice Stars? Luego está uno azul y luego está Paracuellos. Ese Paracuellos, justamente ese, lo traje en un librero. Ajá, sí me acuerdo. De Carlos de Jiménez. Era de los primeros Sí, de los primeros libreros. De las historias en un orfanato en el franquismo español. Ajá. Dice aquí M, si el mundo cae como en Páez Varela, sus risas son la excepción, el paracaídas que esta vez se abrió. Gracias por esta sección que nos deja caer bonito. Ay, qué bonito. Que cuando empecé a leer el Vendedor de Almas, me pasó algo muy feo. Empecé a leerlo con la voz de Alejandro. No, estuvo bien. A ver, ya para ti. Entonces luego apagué mi computadora porque era que estaba los periodistas. Eso era. Por eso lo escuchabas. A ver. Dice Eugenia, yo fui de las que fueron a apoyarla y ahora también totalmente desilusionada de Aristegui. Julián nos dice, Aristegui perdió a su analista estrella, el doctor Lorenzo Meyer. Y varios.
Elsa nos dice, no es explicar todavía qué le pasó a Aristegui. Acá en Barcelona vino a recibir un premio hace varios años y con todo y muletas fui a verla, era muy fan y ahora no soporto escucharla. Pues sí, creo que varios de estos comentarios pues abonan en lo que decían, ¿no? La gente es la que se sintió decepcionada. Sí. Bueno, a ver, todavía tenemos muchos, pero ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Chin. Perdónenos. Bueno, a ver, rápido aquí, nos mandan saludos de Puebla. Gracias. Hola, Pati. Por el análisis de los libros que recomiendas. Oye, hoy cumple un año Estación Averno. Hoy justamente. ¿Fiesta? También. Fiesta. ¿Y qué antojito? Fiesta. Y ya Doble R tuvo una muy buena idea. Entonces ya invité a Páez. Y ya me dijo, va. Entonces va a estar Páez Varela aquí. Varela. Tenemos dos opciones, o hablamos de su libro, o hacemos fiesta y nos divertimos más. Fiesta, yo digo. Fiesta en vivo. Bueno, ya nos tenemos que ir, oigan. Ahí nos mandan felicidades y saludos. Bueno, disculpen si no podemos leer todos. Eva nos dice aquí en mi barrio Coyoacán si venden de esos con limón y chile. Ah, chis, ¿dónde? Porque yo vivo en Coyoacán y no. Mándenos ahí la dirección. Bueno, pues ya nos tenemos. ¿Ya nos vamos de irnos ya? Ya. ¿O sigue la noticia? No, ya terminamos. ¿Ya? Ay, qué bueno. Pues porque hoy no hay de la casa. ¿Eh? Que estoy en el final de la noticiera, me da gusto. En el final de la noticiera para despedirnos juntos. De hoy, sí. De hoy. Bueno, pues ya nos vamos. Va. Perfecto. Bueno, no se pierdan Estación Averno. Hoy a las 8 de la noche va a estar con nosotros Alejandro Páez Varela para hablar de su novela Los Vendedores de Almas y otras cosas más. Y de otras cosas. Suscríbanse también para que les llegue la notificación. Es gratis, no les va a costar nada. Nada más le dan aquí en alguna parte de aquí el canal, suscribirse. Creo que la campanita. Que nos ayuden a nuestra nueva meta, que es tener 100,000 10. Sí, ayúdenos. Y no se pierdan Estación Averno con Páez Varela y la celebración del año de Estación Averno. Así es. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.